días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 3 de agosto ya del 2021. Pachacutic y sus primeros meses en la Asamblea, en el CAL, en la presidencia del Legislativo. El acuerdo con Creo terminó. Lo revisamos con Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic, primer vocal del CAL. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Y la capital de los ecuatorianos, con dos alcaldes. Jueces de la Corte Provincial de Pichincha dictaminaron el viernes y luego esa entidad salió de vacancia. Así nomás. Más adelante, Jessica Jaramillo, representante del Frente de Profesionales de Quito, quien impulsa la remoción de Jorge Yunda. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El CAL aplazó su resolución sobre el pedido de sanción que hay contra la asambleísta Rosa Cerda, la asambleísta de Pachacutic, por estas declaraciones que semanas atrás se prestaron a todo tipo de reacción. No me gusta la corrupción, compañeros, estoy para eso. Aunque mi función es fiscalizar y legislar. Pues a ver, compañeros, y no se enojen. Si de pronto les toque a mis compañeros de Pachacutic, así sean de Pachacutic, cumpliré mis funciones. Eso le he dicho. Si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Darwin Pereira, secretario general de Pachacutic, asambleísta y primer vocal del CAL. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días, un abrazo para el pueblo ecuatoriano, un saludo para mi provincia del Oro y para los hermanos de Huaquillas que ahora mismo están en medida de hecho. Buenos días. Buenos días también. Ante la denuncia de un legislador contra Rosa Cerda, usted votó en contra para que sea calificada y después, cuando votaron para que se complete por parte del asambleísta denunciante la información de la denuncia, ¿usted también votó en contra? ¿Faltó un tema de formas o porque no quieren que el CAL resuelva este caso? No, de ninguna manera, más bien yo voté porque me parece que la queja estaba mal planteada. De hecho, la han vuelto a plantear ya en los términos adecuados. El día de ayer el CAL se ha reunido y ha aprobado y le ha dado la admisibilidad, es decir, ha sido admitida a trámite la queja contra la compañera Rosa Cerda. Más allá de las formas, las dudas frente al procedimiento, siguen sosteniendo, en Pachacutic me refiero, que esas declaraciones se sacaron de contexto, que no quiso decir eso, o reconocen que hay correctivos que tendrán que tomar al interior de Pachacutic por esas declaraciones. Nosotros lo que hemos hablado de lo que hemos hablado con Rosita, como cariñosamente le decimos a nuestra compañera, es de que evidentemente pues hay unas palabras que están quizás fuera del contexto de lo que ella quería decir, porque ella lo que estaba queriendo decir es que lo que no deben hacer, y puso una especie de ejemplo sarcástico, y obviamente ese es un tema que ahora lo tendremos que tratar en el CAL, y será el CAL ya ahora, una vez que evacuemos las pruebas que se han presentado, quien decida. Ahora mismo no podría adelantar criterio, considerando que voy a ser parte del ente juzgador en este caso. Pero en el comunicado que emitió Pachacutic cuando se difundió este video, decían igual que creían que esas declaraciones podrían responder a un problema de interpretación por tratarse de una persona luchohablante. Eso no es lo que creen asambleístas de BAN, de Creo o asambleístas independientes que en teoría han apoyado el pedido del asambleísta Zambrano. Pero aquí, en cuanto al proceso legislativo, ¿qué cabe? No puede adelantar criterio, de acuerdo, pero ¿cuáles son las opciones? Incluso si se define que incurrió en una falta administrativa, la sanción de la que están hablando es que una suspensión sin remuneración de 1 a 8 días. Sí, básicamente en este momento se estudiaría qué tipo de falta es en el evento de que hubiera una falta, y en esas faltas van graduándose las sanciones. Cada falta tiene una sanción, y tendremos que graduar en el equilibrio y en la proporcionalidad del grado de la falta en el evento, repito, de que se descubra una falta, la sanción que se imponga, que obviamente la mínima sería de 1 y hay sanciones de 8 hasta de 8 días, y evidentemente podría sanciones muy graves que implican, por ejemplo, destituciones de asambleístas, que ya es un tema que tiene que incluso conocer hasta la Comisión de Ética de la Asamblea. Otros asambleístas le han pedido al CAL que revise si esas declaraciones de la legisladora atentan con los deberes éticos, dicen, de la actividad parlamentaria y la imagen. Y escuchemos también las declaraciones del legislador por el PSC, Esteban Torres.
Bueno, se ha actuado, de hecho se ha presentado una solicitud al CAL que no fue calificada. Vea usted que esta otra de las consecuencias de romper el pacto es que no tiene un control del gobierno ni una incidencia importante ni siquiera en el CAL, y por eso el caso del asambleísta Cerda, que déjeme decirle algo, sí, le afectan a la asamblea, pero ¿sabe a quién le afectan más? A Pachacutic, porque Pachacutic ha mostrado aquí un espíritu de cuerpo que les hace daño a ellos frente a la opinión pública y frente a los ciudadanos, más aún ahora que controlan la Asamblea Nacional. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Bueno, déjeme decirle al colega Torres que el gobierno no tiene por qué tener control del CAL. Esta es una asamblea autónoma, esta es una asamblea que se va a regir por los cánones que establezcan a nosotros como primer poder del Estado y no por lo que tenga o no tenga control uno u otro partido político. Hemos logrado consensos interesantes dentro de la Asamblea Nacional y estoy seguro que es un tema en el que también al final del día habrá una resolución con consenso de todas las bancadas que estamos representadas dentro del CAL, pero no con incidencia ni del Ejecutivo ni de ninguna otra función del Estado. Han logrado esas alianzas interesantes en ciertas ocasiones, como dice usted, pero solo en estas primeras votaciones, las primeras que se dieron en el CAL, Pachacutic por un lado, Creo por otro, ¿ya no queda nada o muy poco del acuerdo que tuvieron con Creo? No, el acuerdo se mantiene vigente, es un acuerdo basado en la verdad. Nosotros no le hemos mentido al gobierno, hay cosas en las que estamos de acuerdo con ellos, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, hay cosas en las que vamos a actuar independientemente por nuestra línea ideológica, por nuestra línea orgánica que tenemos como organización política, porque el hecho de haber llegado a un acuerdo con el movimiento Creo, a quien respetamos mucho, como el resto de movimientos que están representados en la Asamblea, no implica renunciamiento a nuestros principios de donde venimos. Así que eso lo tenía claro el movimiento Creo, como lo tienen claro el resto de movimientos. Habrán cosas en las que coincidimos con unos y habrán cosas en las que coincidimos con otros. Pero no han vuelto a funcionar como mayoría la que lograron con Creo cuando definieron las autoridades. De hecho, han marcado diferencias claras en votaciones, en temas como el subsidio o el regreso al CIADI. No hay consensos para aprobar incluso a uno esas alianzas de las que usted se refiere para proyectos que debieron estar tratando ya y siendo enviados del gobierno en los primeros 100 días. Lo que nosotros le dijimos y fuimos claros cuando llegamos a este acuerdo es que sería importante que el Ejecutivo cumpla su palabra de enviar los proyectos en los que teníamos coincidencias. Tenemos coincidencias en eliminar el 2% a los microempresarios. No ha llegado ese proyecto a la Asamblea. Tenemos coincidencias para poder ir a la reforma de la Ley de Educación Superior. No ha llegado al menos del proyecto del Ejecutivo. Hemos tenido que nosotros, con los proyectos que están dentro de la Asamblea y con lo que nos han llegado en estos días, tomar la iniciativa respecto de ese, que es un tema en el que coincidimos. Y así hay algunos otros sinnúmero de proyectos, pero asimismo hay cosas en las que no coincidimos. Estoy seguro que en el tema de privatizaciones el gobierno lo sabe y eso lo tenemos que dejar claro ante el país. No va a tener nuestros votos y si el CIADI es un mecanismo para llegar a las privatizaciones, téngalo por seguro que ni ahora ni mañana vamos a votar por el CIADI. Entonces ahí hay puntos claros en los que no están de acuerdo, en los que sí ha habido consensos. Entonces, a su juicio, ¿qué falta? ¿Votos o por qué es que no avanzan con los proyectos que tenían planificados? Me refiero desde el gobierno para enviarlo a la Asamblea. Sí, por ejemplo, le decía hace un momento, el tema de la reforma tributaria que no ha llegado, sí, que se supuestamente iba a llegar en mayo y hasta el día de hoy no llega. Nos falta el tema de la reforma laboral, que había dicho que primero iba a hacer una modificación a la ley, al Código Orgánico Laboral, y ahora nos dice que va a enviar otro tipo de reforma. Y así, por un sinnúmero de otras cosas que yo le podría ir numerando, como la Ley de Educación Superior, por ejemplo, que tampoco ha llegado y que aspiramos que llegue en los próximos días para poder tener un acuerdo. Mire que llegó la ley de comunicación, a pesar de que creíamos que no era lo suficientemente clara, le hemos dado paso en aras de poder mantener una gobernabilidad y en aras de poder abrir un debate, porque la idea que llegue el proyecto del Ejecutivo no implica que así como llega lo vamos a sacar y lo vamos a presentar al pueblo ecuatoriano. La idea es que si llega un proyecto del Ejecutivo o de cualquier otro compañero asambleísta, lo mejor que se puede hacer en una asamblea que se dice diferente es debatirla con el pueblo ecuatoriano, y eso es lo que vamos a hacer con todos los proyectos de ley. Ahora, cuando usted me dice que no se ha roto el acuerdo con Creo, sino que en ciertas cosas van a coincidir con ellos, otras con otros, ¿hay una definición sobre eso de todo el movimiento? Me refiero de Pachacutic, luego como brazo político, luego de sus bases de los movimientos indígenas, ¿o siguen separados ahí por quienes creen que no hay nada con qué compaginar con el gobierno y quienes quieren estar bien con el gobierno, con Creo y en otras alianzas para lograr, por ejemplo, las amnistías y temas que siguen planteando?
No, si bien en un principio hubo quizás una incomprensión de las bases por este acuerdo, y debo reconocerlo porque eso no fue ningún secreto, el día de hoy, a tiempo presente, mantenemos una cohesión rígida con todas las bases, con todas nuestras organizaciones sociales, y han entendido de que este es un proyecto político para larga data, para largo plazo. Consecuentemente, sin renunciamientos, pero también mirando el bien del país, tenemos que de una u otra manera lograr consensos dentro de la Asamblea Nacional, y ahora mismo eso está bien entendido por nuestras bases. ¿Qué prioridades ha expuesto sobre la mesa Pachacutic ahora ya transcurridos estos primeros 100 días sobre los temas que son urgentes y se necesitan tratar desde la Asamblea, además como un pedido de ustedes? Sí, efectivamente llegamos y nos encontramos con el tema de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es un tema de enorme preocupación para los hermanos docentes, a quienes apoyamos, a quienes respaldamos y a quienes ahora mismo tenemos fuera de la Asamblea con una huelga de hambre, y de lo que creo que somos el único poder del Estado que se ha preocupado por instalar unas mesas de diálogo a fin de que el gobierno, la Asamblea, los docentes, nos sentemos a buscarle una salida a este tema. Y le hago un llamado público a la Corte Constitucional. No puede seguir haciendo esperar más al país, a los docentes sobre este tema. Tiene que pronunciarse en bien o en contra, como quiera, pero pronúnciese ya. ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar? Como Pachacuti hemos planteado la reforma a la ley humanitaria, que nos parece lapidaria para los trabajadores ecuatorianos, y vamos a convertirla en verdaderamente humanitaria. Como Pachacuti hemos planteado, por ejemplo, también la eliminación de sus sueldos vitalicios, por pagarle a personas por no hacer nada, que solo el año pasado nos costaron $1 millón. Habremos pagado más de 20 millones de dólares en pensiones vitalicias, cuando eso pudimos haberlo pagado en medicinas, en especialistas que tanta falta nos hacen en los hospitales. Hay una agenda de Pachacuti que la vamos llevando adelante, pese a las críticas, pese a lo que nos puedan decir. Nosotros vamos avanzando en este camino. Este fin de semana visitamos Fukuragua, la esclavitud en pleno siglo XXI, cuando nadie lo había hecho. Ayer estuvimos en Huaquillas, anteayer estuvimos en Esmeraldas. Es decir, hay un Pachacuti, hay una organización, hay una Asamblea Nacional que se mueve a territorio y que va llevando su agenda y que se va comunicando con la gente. Quizás eso le incomode a muchos, pero eso ha sido nuestra tarea toda la vida. Lo que legisle quede no solamente en lo que quiere hacer uno u otro movimiento, sino que sea un plan, y en función de la alianza que ustedes han trabajado también, si le va bien al gobierno, le va bien a sus alianzas en cuanto a los proyectos en los que han venido trabajando. Habrá que ver si eso realmente se sostiene aún a la Asamblea una vez que reciban un proyecto del Ejecutivo, un proyecto urgente, por ejemplo, para ver cómo se mueven en la Asamblea, o si archivan, o si niegan, o si hay temas que no lo van a poder volver a tratar en un año, y ante ese temor podrían terminar más temas en consulta, digo, más de lo que se pensaba. Mire, por ejemplo, hay un tema que le va a hacer mucho bien al país, especialmente a la juventud ecuatoriana, que tenemos una enorme coincidencia con el gobierno y no tenemos por qué ocultarlo, que es la Ley de Educación Superior. Coincidimos con lo que ha hecho el presidente, y el presidente ha coincidido con lo que hemos dicho nosotros. Así que estamos esperando que llegue ese proyecto para unirlo a los más de 9 proyectos acá que ya han habido, lamentablemente, y irresponsablemente no se habían tratado de la educación superior. Ahí tenemos que hablar mucho sobre este examen de ingreso a la educación superior, que nosotros nos comprometimos en campaña a eliminarlo y a buscar una alternativa viable para que no se quede tanto estudiante, tanto joven fuera de la universidad. Y mire usted, ahí vamos a beneficiar al país. Cuando llegue la reforma tributaria, estamos seguros que el presidente, porque nos lo ha dicho, va a enviar la eliminación del 2% de los microempresarios, un enorme beneficio para el país en medio de estas coincidencias, que estoy seguro que en el camino vamos a ir encontrando más y vamos a irle haciendo mucho bien al país en general, no a Pachacuti, no a Creo, no a ningún otro partido, sino al país en total, que es lo que en el fondo nos interesa como organización política. Darwin Pereira, secretario general de Pachacutic, asambleísta por el Oro y primer vocal del CAL. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, muy amable. 7 de la mañana con 9 minutos.